¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Vamos a hablar de un evento que va a tener lugar la semana que viene, exactamente el viernes 6 de julio. Tendrá lugar la primera cumbre de innovación tecnológica y de economía circular en Madrid. Entre los asistentes, por ejemplo, Barack Obama. La intención es que vayan 300 líderes de opinión españoles, entre ellos asistirán 19 gallegos, especialistas en economía verde. Y entre ellos hay un ferrolano, y evidentemente esta tarde lo tenemos aquí en Espacio Abierto. Carlos Caraglia, muy buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo decidiste inscribirte en esta cumbre? Bueno, la verdad es que el equipo de trabajo de la cumbre es muy grande, ¿no? Y hay un montón de personas, había un montón de personas interesadas en ir. Yo, en mi caso particular, me llamaron un día, estuvieron viendo perfiles también un poco vinculados al tema del medio ambiente, de gente que de alguna manera está intentando pues hablar de la necesidad de cambiar de pautas de comportamiento, ¿no? Tanto en el cuidado medioambiental como en la economía, porque evidentemente van de la mano, ¿no? Y bueno, me llamaron, me dijeron si me podía interesar y que tenía muchas opciones de ser candidato. Evidentemente no se tiene la oportunidad de conocer a Barack Obama y a 4 premios Nobel todos los días y además es que creo que es muy importante que en la lucha medioambiental la política tiene que estar en la primera línea de fuego porque los políticos son quienes pueden condicionar y gestionar el futuro. Por lo tanto, me pareció muy interesante. Luego me llamaron y me dijeron que había sido elegido. Casualmente, así. Me parece una suerte y un orgullo porque evidentemente había muchísimas personas y bueno, pues soy el único ferrolano. Tengo el privilegio de ser de esta ciudad maravillosa que es Ferrol y de asistir a esta cumbre, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre la cumbre, lo que sepas. Bueno, en principio la cumbre es un ciclo formativo donde pues van a asistir personas muy importantes, no solo Barack Obama, sino bueno, está la alcaldesa de Madrid, está personajes importantes de la política española como el presidente de Ciudadanos. Bueno, hay una serie de expertos también y la idea es que nos van a hablar un poco de las ventajas de lo que es la economía circular, ¿no? Y es un ciclo formativo en el que lo que pretenden es que formar a 300 líderes que luego puedan de alguna manera diseminar ese mensaje a través de conferencias, charlas. Tienes que adquirir un compromiso de dar 10 conferencias durante un año y la idea es que, bueno, pues que nos enseñen un poco las ventajas, nos formen un poco más sobre la economía circular y que también tienen la intención de formarte como líder, de enseñarte a hablar, si tienes menos dotes de comunicación, un poco todo eso, ¿no? Y es muy, muy interesante, la verdad. Como comentaba anteriormente, buscan especialistas en economía verde relacionados con este mundo, con un bagaje ya importante. Cuéntanos el tuyo, por favor. Es que yo en realidad, dentro de lo que es la cumbre, aunque buscan principalmente personajes que son expertos en economía, no es mi caso. Bueno, en este caso no es economía. Ellos incluyen en lo que es este proyecto, por lo que yo he visto, gente que está muy vinculada al medio ambiente y que de alguna manera, con el trabajo que desempeña, puede hacer entender a las personas que la economía, que es la base y que tenemos que aplicar unas normas determinadas, pues está influyendo de manera muy seria en el medio ambiente, pero también por otro lado, gente que pueda dar señales de lo que está ocurriendo con el medio ambiente. En mi caso particular, la decisión de llamarme está relacionada con el que yo trabajo con GLACMA, soy el director de eventos y producción audiovisual de GLACMA, y estamos rodando un documental de cómo está afectando el calentamiento global a los glaciares, de cómo los glaciares se están perdiendo y de cómo afecta el hielo, que es el sensor natural más importante que tenemos en el planeta. Y los datos científicos que manejamos hablan claramente de cómo esa producción a nivel mundial, en cuanto al consumo, a la producción de los bienes materiales, está afectando de una manera muy severa al cambio climático. De hecho, si tú comparas la gráfica de lo que es el deshielo con la gráfica de la producción desde la época preindustrial, es clavada, es decir, es evidente. Entonces, ahí es un poco mi parte, ¿no? En el que, de alguna manera, gente que pueda aportar también de lo que está pasando a nivel global con datos, con hechos fehacientes, ¿no? Después de conocer lo que está pasando, ¿podemos llegar hay una solución de verdad para evitar todas las consecuencias? Es complicado porque la sociedad tiene una inercia muy determinada, ¿no? Y es una cosa muy sencilla. Siempre digo a la gente, cada generación consume más que la anterior. Nosotros consumimos mucho más que nuestros padres. Nuestros padres consumían mucho más que nuestros abuelos y nuestros abuelos consumían mucho más que nuestros bisabuelos. Y es así, es un ciclo. Encima la población mundial ha aumentado de una manera desmesurada. Entonces, evidentemente, la clave está en adoptar medidas distintas. Yo creo que a nivel económico es un ciclo que se está, ya no solo porque sea insostenible económicamente o medioambientalmente, sino porque económicamente es insostenible. O sea, es decir, estamos llegando a un momento en que es muy complicado equilibrar la balanza, las crisis, el paro, o sea, en los países, la bolsa, la prima de riesgo,
O sea, buscar el equilibrio es muy difícil. Y yo creo que este modelo económico se está terminando por una razón, porque el planeta no va a dar para seguir así. La vida no va a dar para seguir así, las crisis migratorias, las guerras, bueno, pues aquí al final esto se trata de que hay que buscar una fórmula distinta y en este caso la economía circular, esta cumbre que va de hablar precisamente de reutilizar, o sea, de consumir lo necesario, pero además de eso, ya que vamos a consumir por lo menos los productos que estamos metiendo en el mercado, se basa más en el reusar y utilizar que en el usar, tirar, que esto es lo que está pasando, que es fabricar, usar y tirar. Ahora estamos hablando de fabricar, reusar y reutilizar. El reciclaje es muy importante, las energías de combustibles fósiles sustituirlas por energías renovables, es decir, buscan cómo crear un modelo que sea mucho más sostenible en el tiempo y que es absolutamente necesario, por supuesto. De hecho, es que estos días estábamos viendo, bueno, estos últimos tiempos, toneladas de plásticos inundan los mares y las ciudades de todo el mundo y se impregnan de esta contaminación ambiental. Parece que eso ya es inviable poderlo solventar. Claro, imagínate tú, ¿quién nos iba a decir a nosotros cuando éramos pequeños, aquí por ejemplo en Galicia, que en particular en Ferrol tenemos unas playas absolutamente maravillosas? O sea, yo invito a todo el mundo a que venga a ver las playas de Ferrol porque son una delicia, ¿no? Y cuando eras pequeño y jugabas de pequeñito en aquellas dunas tan grandes que han ido desapareciendo en la zona de Meirás, Valdoviño, por ejemplo, donde yo veraneaba, y veías el mar completamente limpio, la gente iba a pescar, había pulpos, había los percebes, o sea, había una cantidad de riqueza en el mar impresionante. Y ahora empiezas a ver, a conocer porque los océanos son la segunda parte importante de esta historia. Por un lado están los glaciares, el hielo que hay a nivel global, y luego los océanos, ¿no? A veces ves en internet un vídeo en pleno Maldivas o Bora Bora o sitios, Tailandia, que tú consideras que son el paraíso, ¿no? Que dices, yo quiero ir de viaje a este sitio por la belleza del mar, y de repente ves vídeos de buceadores que se sumergen en un mar de aguas cristalinas y que está completamente lleno de plásticos. ¿Y quién te iba a decir a ti hace 10 años tan solo de que el océano se iba a llenar de plásticos? Se está creando un problema muy grave con el tema de los plásticos. De hecho, ya no hace falta incluso que se sumerjan los buceadores. El año pasado estaba justamente por Tailandia y no es necesario. Ya todo el arenal desde el inicio está lleno de plásticos que no invita a que la gente se meta en el baño. Y yo digo, o sea, es necesario ir a un supermercado y que para comprar un pedazo de queso fresco, por poner un ejemplo sencillo, te lo envuelvan en 4 embalajes de plástico, la bandeja típica esta que te ponen y tal, es que es una auténtica locura. Tenemos que volver a antaño, cuando nuestros abuelos iban con la botella ahí a que te echaran la leche, por ejemplo. Curiosamente hay alternativas a eso ya. Nosotros ahora yo tengo una productora aquí en Ferrol que se llama 360 y hacemos producción audiovisual, estamos con proyectos audiovisuales importantes, ahora a día de hoy con Panasonic Mundial, pero principalmente GLAMBA, que es la asociación en la que yo me dedico a gestionar todo lo que es la parte de producción audiovisual y de eventos, y estamos organizando ahora mismo un campeonato, pero también un congreso con gente muy importante, gente de la NASA, documentalistas de National Geographic, que se va a hacer en el mes de febrero en Gijón. Y un ponente que aún no lo tengo confirmado porque estamos viendo fechas a ver si cuadra, pero es Eben Mayer. Eben Mayer propone una alternativa al embalaje de plásticos con hongos, y no solo Ben Mayer, hay muchas más personas que a día de hoy proponen o nos dan una alternativa al plástico como material para embalar. Es decir, es muy difícil que sustituir el plástico del mundo, porque evidentemente casi todo viene con plástico, pero yo digo, independientemente de que el plástico se utilice, tenemos que utilizar materiales mucho más sanos, o sea, biodegradables, y sobre todo, al final, aunque el plástico se fabricara y llegara a las ciudades, ¿por qué acaba en el mar? Porque el ser humano es muy inconsciente. No hay más que ver, en este caso, la celebración del Día de San Juan. O sea, desde mi punto de vista, a mí me parece maravilloso que se celebre San Juan, es una fiesta espectacular, pero igual que es espectacular celebrar, tendría que ser como mínimo obligatorio que todo el mundo se llevara sus desechos. O sea, no puede ser que la gente deje la playa llena de plásticos, de porquería, que además, teniendo en cuenta que aquí tenemos unas mareas que son muy importantes, porque si me dices en Mallorca, bueno, pues el material queda en la playa, luego se puede recoger. Aquí muchas veces la marea hace que el cambio de hora hace que todo ese plástico, toda esa porquería termine en el mar. Es una cuestión de sensatez, es decir, yo jamás he sido el culpable de que un plástico termine en el mar, porque procuro que los plásticos que utilizo, que ya que son muchos, intento reciclarlos. De hecho, es que pensar, por ejemplo, una botella de plástico hasta que termine degradándose pasan 500 años. Exacto, es súper dañino. Y mira todas las toneladas que hay. Y además es que es muy dañino y mata a muchísimos animales, o sea, la gente no es consciente.
Y ahora ya es una cuestión hasta de estética, o sea, que tú vas a un sitio y la gente dice, qué maravilla, claro, y ven los plásticos, y dice, pero es que todo eso lo provocamos nosotros, es decir, el ser humano tiene que empezar a tomar conciencia, y tiene que empezar a tomar conciencia y no ser tan cortoplacista, es decir, solo pensamos a corto plazo, no pensamos ni a medio plazo ni a largo plazo. Total, no importa, esas consecuencias no son para nosotros, nos da igual porque lo va a padecer otro. Pero al final somos nosotros quienes estamos gestionando el futuro de nuestros hijos, de los niños pequeños, y es completamente injusto. Y tenemos un planeta que es alucinante, o sea, vivimos en un planeta maravilloso. A cualquier lugar que vayas, vas a ver la puesta de sol a Donillos y te quedas impactado de la belleza que tenemos en las playas. Va a ser un éxito el que puedas asistir a esa cumbre, porque de lo bien que hablas de Ferrol, yo creo que hasta Barack Obama va a tener que venir aquí a vernos. Desde luego lo vamos a invitar, si podemos. También eres documentalista de la BBC y del National Geographic. ¿Crees que una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, en realidad, mucha gente cree que soy documentalista. Yo colaboro con gente de National Geographic y la BBC. Hemos hecho algunos congresos, algunas cosas. No es que sea directamente documentalista, pero sí es verdad que colaboro con algunos de ellos y hemos hecho alguna cosa juntos. Pero no estoy especialmente en nómina porque muchas veces la gente cree eso, pero sí que trabajo con ellos y conozco mucha gente de la BBC y de National, ¿no? Y la verdad es que, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, y la gente se tiene que inspirar, o sea, la vida es maravillosa. Yo le digo a la gente, y había un científico que decía que las personas felices no consumen. Yo siempre digo lo mismo, yo consumo como cualquier hijo de vecino, o sea, yo me compro una camiseta que me gusta, un pantalón, pero me compro 2 camisetas o 3 camisetas o 2 pantalones, intento sacarles el máximo partido. Cuando esa camiseta o ese pantalón ya no me sirve, procuro reciclarlo en contenedores que al final a otras personas que no le importa tanto o que tienen más necesidad, con lo cual que es un poco la filosofía de la economía sostenible, ¿no? Pero se puede hacer un montón de cosas, es decir, yo creo que el ser humano está a tiempo de cambiar el chip. Y de hecho una de las cosas que a mí más me impacta de ir a la cumbre es conocer a Obama, es decir, es un privilegio desde mi punto de vista. A mí particularmente fue un día feliz cuando Obama salió elegido, ¿no? Y yo pensé, si ahora somos capaces de ver cómo se está nombrando al primer presidente de color, cualquier cosa puede ocurrir, o sea, el ser humano tiene potencial. ¿Qué ocurre en nuestro caso? Tenemos una gran herramienta que son las cámaras, y las cámaras te permiten mostrar lo que está pasando de una manera sencilla, porque encima hay un problema. Hoy en día es muy difícil, que os voy a contar a vosotros, conectar con la gente. La comunicación es muy complicada. Estamos en un mundo en el que la información se duplica cada 11 horas en Internet. Es decir, hace 40 años, o hace 60 años, más o menos, la información tardaba 40 años en duplicarse. Es decir, pasaban 40 años y había el doble de información que 40 años atrás. Ahora, cada 11 horas aproximadamente, y esto cada día es más corto el intervalo de tiempo, se duplica la información. Estamos hablando de que incluso nosotros en producción audiovisual queremos meter un mensaje, conectar un mensaje en Internet, tienes 8 segundos para captar la atención de la gente. La gente no acaba viendo los vídeos, le da directamente para adelante. ¿Y qué ocurre? Que las cámaras son la mejor herramienta para denunciar lo que está ocurriendo, porque al final casi todo el mundo mastica la información en un teléfono móvil, en una tablet, es decir, ahí es claramente los canales de comunicación hacia las masas. ¿Y qué ocurre con las cámaras? Que tienen la ventaja de que pueden mostrar la belleza, la realidad del planeta, y es muy importante mostrar la belleza del planeta porque tenemos que ser conscientes de lo que estamos perdiendo, ¿no? Y al final nuestro trabajo nos permite eso, asociado además a un trabajo científico como el que hace GLACMA, pues hace que nuestro trabajo y las cámaras sean un matrimonio de conveniencia espectacular. Y ahora el amante podemos decir que son los drones. Los drones, yo soy piloto de drones, operador de drones oficial además, y acabo de estar grabando precisamente en el Ártico. Estuvimos grabando con Iñaki Gabilondo una entrevista para GLACMA, en Islandia, en una expedición ahora que hicimos hace poco, y hemos volado ya en la Antártida y nos está permitiendo captar imágenes que son espectaculares. Los drones son el futuro, ¿no? Evidentemente, para bien o para mal, porque también van a tener aplicaciones que no van a ser nada bonitas, pues terrorismo y otro tipo de cosas, que evidentemente les va a facilitar las cosas para el narcotráfico, pero sí a nivel audiovisual nos sirve para poder, y como siempre, es toda una cuestión de ser sensato, también incluso cuando grabas y vuelas con los drones, ¿no? Después de estas últimas expediciones, ¿cómo ves la situación? Nosotros en particular, yo soy un optimista nato por una razón, porque el ser humano tiene lo que se merece. O sea, realmente yo creo que somos los próximos dinosaurios. Imagínate tú la filosofía que tengo. Igual que digo que podemos cambiar, creo que es muy difícil que la inercia que mantenemos hasta ahora eso varíe, ¿no? Pero razón de más para hacer este tipo de cosas, razón de más para que vayamos a cumbres. Los políticos ya se empiezan a mojar cada vez más, se toman conciencia de que esto es algo muy serio, tienen información de primera mano, científica, militar, y saben que tienen que hacer algo, ¿no? Porque esto es inviable, es que económicamente es inviable, esa es la gran ventaja.
que económicamente es inviable. Si no adoptamos un cambio de política económica, esto no se va a sostener en el tiempo. El motivo por el que lo hacen es porque económicamente no va a ser rentable mantener este modelo económico, que lo cual es una gran noticia. Yo siempre le digo a la gente, ojalá hubiera muchos empresarios medioambientales que ganaran un montón de dinero, no pasa nada, pero que hicieran cosas buenas por el planeta. Pero ¿qué ocurre? Yo que trabajo de primera mano en los glaciares, que GLACMA, que además es una asociación que invito a la gente a conocer, la página es glacma.org, y invito a la gente a que descubran un poco el trabajo que está haciendo GLACMA, porque es la única asociación que tiene registrados 20 años de datos de lo que es deshielo a nivel global. Además lo miden a nivel global, no vale con medir un glaciar en un punto determinado, porque dices, bueno, ¿puede haber incremento de temperatura aquí? Sí, pero ¿qué pasa con el resto del planeta? Lo bueno es que GLACMA tiene estaciones en diferentes partes del mundo, Antártida, Ártico, Patagonia chilena, el Ártico sueco, Svalbard, Islandia, y ahí tenemos una comparativa de datos que se recogen además cada hora, y que nos dan una información súper clara de lo que está pasando. En GLACMA hace 10 años ya se sabía lo que iba a pasar, no se sabía exactamente el qué, pero que iba a ocurrir algo gordo con el cambio climático, con el clima, se veía en los datos, porque aumentaba la descarga glaciar de una manera brutal. Entonces, conocer de primera mano eso hace que seas un poco también pesimista, porque ves los datos y ves como cada año aumenta la descarga glaciar de una manera brutal. Y esto es algo que va peor, con lo cual esto es un indicativo muy claro, ¿no? Pero asimismo creo que el ser humano tiene la capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Si existe gente como Beethoven o Einstein, el ser humano es capaz de lo mejor o de lo peor, ¿no? Y busquemos a todas las personas normales. Yo siempre digo a la gente, no depende de los políticos, no depende de grandes mentes, es decir, depende de cada uno de nosotros, porque somos un problema individual en el cambio climático, ¿no? Y creo que todos tenemos el poder y la capacidad de verdad de hacer algo por el planeta. Y somos los consumidores finales, que esto es muy importante. Prueba de esta cumbre se puede decir que cada vez somos más conscientes del problema. Es evidente, es decir, cuando hemos llegado al punto en que un político como Obama, Albert Rivera, Carmena, se juntan en una convención de este tipo, de este calibre, es porque los políticos tienen ganas de hacer cosas. El propio presidente de la ONU siempre ha tenido ganas de hacer cosas por el cambio climático. Ahí a Leonardo DiCaprio, o sea, gente muy importante que se ha mojado en esta historia, ¿no? Pero yo creo que ha llegado la hora de movilizar a las masas, es decir, unirnos en una acción común y social muy importante y buscar fórmulas viables, que además, la gran noticia de todo esto, ¿sabes cuál es? Que va a beneficiar desde el punto económico a todo el mundo, va a hacer que la sociedad sea mucho más equilibrada en todos los sentidos, porque al final una de las ventajas de la economía circular, sobre todo, es que beneficia tanto a empresarios como a consumidores, fíjate. O sea, ¿cuál es la filosofía? Es utilizar todo lo que tenemos, estudiar un poco la vida útil de todo lo que fabricamos para intentar evitar problemas medioambientales a futuro. Y aquellos elementos que no puedan ser biodegradables, porque hay cosas como las baterías que son necesarias, que no pueden ser biodegradables, pues que puedan ser reutilizadas al máximo, es decir, que se haga un reciclaje brutal, una reutilización de los productos. Esto va a hacer que toda la cadena de producción sea más barata, que el empresario tenga menos costes para producir, que sea mucho más competitivo en el mercado y que pueda poner en la sociedad productos que son mucho más baratos, con lo cual el consumidor también sale beneficiado. Es decir, esto es una política de cambio beneficiosa para todo el mundo, que es la base, que es la economía, pero pensar que la economía, por muy equilibrada que sea, vivimos en un planeta que tiene que ser sostenible. Una economía circular, bien lo mejor explicado de qué se trata este tema que van a hablar, esa economía circular, con este claro ejemplo, lo deja bastante claro, valga la redundancia. En esta cumbre, ¿qué mensaje te gustaría plasmar? A mí particularmente me gustaría plasmar el mensaje que se pueden cambiar las cosas y que los políticos están empezando a cambiar las cosas, algunos políticos sí están comprometidos. Estamos en una sociedad muy contaminada por todo lo que ha pasado en España en particular, ¿no? Con los políticos. Y siempre digo lo mismo, los políticos son exactamente igual que las enfermeras o que los cirujanos o que las señoras que venden pan en una panadería. Te puedes encontrar con gente amable o gente que no lo es. Y hay políticos que trabajan por el bien común y por una buena causa, no todos los políticos son iguales. No se puede de repente dejar de creer en la política, porque la política es necesaria, sin la política no conseguiremos absolutamente nada, por más que queramos. Entonces el mensaje es que tenemos que luchar y sobre todo, para mí, y muy importante, es que ya no vale con que sean los demás los que tienen que intentar solucionar este problema que es el cambio climático. Tenemos que adoptar medidas de consumo mucho más responsables. Y esto, la base empieza por nosotros, porque el consumo lo hacen los seres humanos. O sea, la base de todo es el consumidor, y el consumidor final somos nosotros. Y todos somos un problema y una causa individual del calentamiento global. Y tenemos que adoptar otra actitud y disfrutar mucho más de lo que nos ofrece la naturaleza, porque emocionalmente es mucho más sano
olvidarnos tanto de los estereotipos, de los bienes materiales. Al final tenemos un patrimonio natural brutal, que es el planeta Tierra, que es una nave espacial, que estamos subidos a una nave espacial. La gente ve la película de Star Trek o se mete en Netflix y ve una serie súper futurista y dice, ¡wow, qué pasada! Tú estás en una nave espacial que se está moviendo por el universo y tiene que ser todo mucho más sensato, porque además es que incluso hemos sido capaces, los seres humanos, de llenar de porquería el propio espacio. O sea, imagínate cómo somos los seres humanos. Este consumismo puede ayudar a que se vaya reduciendo gracias a las imágenes, a esas imágenes que mostráis y ven el claro ejemplo de lo que hay, más que el mensaje que decías, porque en esos 8 segundos... Te voy a preguntar una cosa a ti. Tú hablabas antes del tema de los plásticos. ¿Estás mucho más concienciada con los plásticos ahora que antes? Sí, por supuesto, después de ver todas esas imágenes ¿Por qué razón? De los mares y los animales. El otro día veíamos en la televisión un cangrejo que estaba muriendo porque tenía una bolsa de plástico alrededor de su cuerpo. Y eso es gracias a las imágenes que has visto en redes sociales, sobre todo, porque las redes sociales son una gran plataforma de difusión. Se cuelgan muchas tonterías desde mi punto de vista, pero también se cuelgan muchos mensajes importantes. Pues las imágenes claramente son lo que impacta de manera directa, es decir, lo estás viendo y estás viendo la realidad del planeta. Y de hecho nosotros, en una de las campañas que vamos a llevar a cabo, se llama Embajadores del Planeta, y la idea es que la gente pueda subir con su móvil, no hace falta que tenga una cámara sofisticada, cualquier agresión que vea al planeta, que nos muestren lo bonito del lugar en el que vive, pero las imágenes, no me cabe duda de que las cámaras son las mejores herramientas que hay hoy en día para concienciar a la gente, desde luego. Carlos Caragle, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Esperemos que a la vuelta nos cuentes cómo fue esa cumbre y que se consiga todo eso que nos estás contando, esa economía circular, que cada vez seamos más conscientes de lo que supone ser menos capitalistas, menos consumidores y apreciar más esas imágenes, ese paisaje que estamos en esa nave. Muchísimas gracias. Pues el placer ha sido mío, muchísimas gracias de verdad, y como ferrolano me siento orgulloso de poder llevar nuestra bandera a una cumbre tan importante en la que han sido miles de personas, creo, las que estaban ahí, y ser elegido uno de ellos desde luego es un orgullo, y siendo ferrolano pues muchísimo más. Pues también a todos ustedes muchísimas gracias por seguir ahí. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.ceboyferrol.es. También estamos a través del canal a la carta en YouTube, en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.